La aparición del video presentado por la jueza Mónica Encalada, en el que parecería confirmar el famoso tema del Chucky 7, ha levantado a un nivel muy alto el escándalo por el tema del Universo. El doctor Jofre Campaña, quien es abogado del diario El Universo, está hoy en la República.es. Doctor Campaña, ¿cómo está usted? Perdón, buenas tardes. Muy bien, Jorge, buenas tardes, un saludo. Muchas gracias, doctor Campaña. Cuénteme, el momento que el presidente de la República dijo que perdonaba los 40 millones al Universo, ¿habrá sido para evitar que aparezca este video de la doctora Encalada y la presunta confirmación del Chucky 7? Bueno, es difícil especular, Jorge. Yo personalmente tengo otra lectura. La lectura que yo tengo es que el presidente se vio obligado a cerrar el caso del Universo, o a intentar cerrarlo, básicamente porque midió que a nivel internacional lo estaban haciendo pedazos, y además porque este efecto, el impacto en su aceptación en el interior del país venía siendo venía muy mal. Es decir, las encuestas le decían que este tema era muy sensible, que si bien él al principio manejó el ataque contra los medios de una cierta forma, luego el proceso derivó ya no en un problema de libertad de expresión, derivó en un problema de corrupción judicial. Entonces ya no es lo mismo. La libertad de expresión, por desgracia, Jorge, le interesa a muy poca gente. El ciudadano común no está preocupado por la libertad de expresión, no la entiende, y a ratos no entiende lo importante que es para una sociedad democrática. Pero en cambio de corrupción, el ciudadano común sí entiende. Y yo creo que cuando ya el caso del Universo dio ese giro importante, y ya internacionalmente lo que se cuestionaba por sobre todas las cosas era el manejo de la justicia para hacerse con 40 millones, yo creo que ayer el presidente reaccionó y se dio cuenta de que esto le estaba saliendo muy mal, lo golpeaba muy mal. Creo que para entonces el presidente y muchas otras personas vinculadas directamente no imaginaban en qué iba a terminar esto. Creo que no podían suponer que iba a aparecer un video, y no sé qué otras cosas más tendrá la jueza Encalada guardadas, pero creo que esto es sumamente delicado. Ahora, este video que presentó la jueza Encalada procesualmente agranda mucho las cosas, les da un giro importante. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer un análisis importante, Jorge. El tema del video tiene dos aristas muy definidas. La arista de orden absolutamente procesal, y la otra, la que yo llamo el tema de fondo. Y si usted me permite, yo pongo un ejemplo y empiezo por lo segundo. Bien, imagine usted que la policía irrumpe en una gran casa. Y cuando irrumpe en esa gran casa, se encuentra en la casa con una serie de narcotraficantes y con toneladas de droga. Es decir, llega a la casa, irrumpe y encuentra a los narcotraficantes con la droga. Entonces, claro, en ese momento los narcotraficantes no dicen, no, esto no es droga, esto es harina. No, esto es droga. Pero empiezan a decir, oiga, un momento, policía, ustedes no tenían autorización para entrar, ustedes no tocaron la puerta, ustedes no pidieron a las 5 de la mañana la orden judicial. Eso, usando el mismo ejemplo, es lo que estamos viviendo. Hoy día se descubrió a los responsables de uno de los más grandes delitos de este país. Una corrupción, pero imposible de entender. ¿Y qué es lo que dice primero el presidente de la República? Pobrecito el juez Paredes, lo trataron de inducir a error. El video creo que ha sido adulterado. Luego sale el juez Paredes, no he visto ese video, tendré que verlo para pronunciarlo. Luego sale Gutenberg Vera diciendo que va a enjuiciar a la señora porque no pidieron autorización para el video. Es decir, se fueron por los temas secundarios. No han dicho que la droga no está allí, que es una droga gigante. Usando el ejemplo, acá hay una declaración terrible que no es que aparece por ahora. Esto confirma al detalle y al milímetro lo que habíamos acusado, que el juez no hizo la sentencia, que ingresó con un pendrive casi a la medianoche, y que era simplemente imposible que el juez en poquísimas horas pudiera redactar semejante fallo. Y con algo tremendamente grave, Jorge, que ha pasado desapercibido, no sé por qué razón. Hay una entrevista del presidente de la República, en entrevista cuando responde a Silvia Buendía el 3 de agosto, que está en YouTube. Silvia Buendía le dice, presidente, perdóneme, pero yo soy abogada, le dice ella, y yo no hubiera podido escribir esa sentencia de 156 páginas en tan poco tiempo. Entonces Rafael Correa le contesta y le dice, no, pero es que no escribió la sentencia. Y cuestiona a Rafael Correa, la periodista, ¿usted leyó ya la sentencia? No la ha leído, ¿verdad? Entonces la periodista le dice, no, una parte. Y Correa le dice, pues yo sí la he leído. Y lo que el juez hizo es únicamente la última carilla y media. Es decir, Correa compró todo. Eso dijo Correa. Gravísimo.
y le dice, pero si hasta creo que le pasaron por medios electrónicos. Eso dice Correa. Eso dice Correa, Jorge, video en YouTube, que la gente lo puede buscar buscando en Google, Correa Silvia Buendía, y aparece el video. Entonces, esto es terrible porque significa que desde el 3 de agosto Correa sabía. Y hoy día ocurre que con este video, simplemente esto es como una especie de coronación de la cantidad de evidencias que existen y que confirma la brutal corrupción judicial en el Ecuador. Repítame la fecha, doctor Campaña, 3 de agosto. 3 de agosto del año 2011. Es decir, lo puede buscar. Correa Silvia Buendía. Desde entonces ya sabía Correa que el abogado Paredes, el juez Paredes, solamente escribió la última carilla de una sentencia de 156 páginas que él firmó. Exacto, es lo que Correa dijo. Y para ser preciso, Correa dijo dos cosas. Primero, que ya había leído la sentencia. Y segundo, que el juez Paredes solamente redactó una carilla y media. Aseveración de Correa. Entonces, esto es terriblemente grave y por eso la connotación y el ejemplo que ponía. Ahora, si usted quiere, luego va el aspecto procesal. Y ahí se podrá discutir si es efectivamente el video, se pudo grabar, no se pudo grabar, si tenía la jueza la capacidad legal para hacerlo. Ante los cuestionamientos que se han hecho, yo cito dos comentarios brevísimos. El primero, nadie discute que la señora Encalada, la doctora Encalada, abogada Encalada, era juez penal. Y si era juez penal, pues se supone que como juez penal sabe de derecho penal. Y segundo, ¿alguien puede suponer que una juez penal que conoce de derecho penal va a efectuar una grabación a sabiendas de que es ilegal? Va a efectuar una grabación y la va a alterar y va a ser tan loca, por decirlo menos, que toma esa grabación y va a donde el fiscal y le presenta la grabación al fiscal. Es decir, ¿alguien puede dudar de la autenticidad de ese video? Sin embargo, los abogados empiezan, no, es que no se podía grabar sin autorización. Yo me pregunto, ¿es que acaso no leen la ley, Jorge? El Código de Procedimiento Penal, artículo 156, segundo inciso, refiere textualmente que se podrá hacer uso de videos cuando son grabados por las personas que intervienen o participan en la reunión que se graba. Es decir, norma expresa. Sin embargo, sale el fiscal Chiriboga y empieza a cuestionar si el video será auténtico o no. Hoy día ha dictado un impulso fiscal el fiscal provincial del Guayas encargado Gagliardi, y no ha dicho nada. El encargado de Gagliardi. Se limita a llamar a la fiscal para que declare la próxima semana y pide que declare también el perito Ferrusola, perito del Consejo de la Judicatura, cuyo informe del perito Ferrusola confirma que el pendrive era de marca Kingston y que se ingresó a la medianoche del día 19 de julio. Es decir, y el informe del perito confirma que esto era un documento o un archivo Chucky 7. Es decir, confirmación del 100% de lo denunciado. Del Sin embargo, 100%. el señor Guttenberbera... ¿Usted cree, doctor Campaña, sí, Jorge, que ya no queda ni un resquicio de duda? No le escuché la última parte por lo que le decía. El doctor Guttenberbera sigue siendo juez. Ajá. Y el señor Paredes sigue juzgando en la judicatura como que si no ha pasado nada. Ese es el grado de corrupción y de impunidad de este país, Jorge. Doctor Campaña, ¿usted está hoy convencido que la sentencia en lo fundamental la escribió el doctor Guttenberbera? ¿El abogado del señor Correa escribió la sentencia a favor del señor Correa? Mire, yo he denunciado personalmente al juez Juan Paredes de un delito. Esa es mi denuncia. Yo estoy convencido 100% de que Guttenberbera, o dicho de otra manera, de que Juan Paredes no hizo la sentencia. Y existen enormes evidencias en el proceso dichas por el juez Juan Paredes, dichas por el asambleísta César Montúfar, y a ellos me remito como fuente de que el autor sería el doctor Guttenberbera. Si usted me pregunta a mí si yo estoy convencido 100%, le diría, no tengo en este momento la confirmación absoluta de que Guttenberbera es el responsable. Creo que procesalmente se puede llegar una vez que, por ejemplo, la jueza Encalada rinda versión. Es posible que sí. Una vez que se hagan otras diligencias procesales. Es posible que sí. Pero hay algo muy claro, Jorge. Hay algo muy claro. Lo que se denunció abiertamente es que el juez Juan Paredes no hizo la sentencia. Y eso está comprobado. Ahora, existen indicios suficientemente graves, coincidentes, concordantes, que apuntan al abogado del presidente de la República como el autor. Sí, existen, están en el proceso. Pero claro, esto tendría que investigarse en un proceso ágil, en un proceso serio, en un proceso imparcial y en un proceso que busque descubrir la verdad.
Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que ante tanta evidencia el juez no haya ordenado ya el allanamiento de las oficinas del doctor Gutenberg Vera para tomarse las computadoras que él usa? ¿Cómo es posible que en este momento no se haya ordenado una pericia informática para llegar a la dirección IP de los correos electrónicos del doctor Gutenberg Vera para saber si de allí salieron instrucciones o no sobre este caso? Es decir, hay una omisión, un silencio que verdaderamente asombra y sorprende. Uno se pregunta cómo es posible que ante tantas evidencias el Ministerio Público no actúe. Siguen callados y por el contrario el presidente sigue defendiendo al juez Paredes y el fiscal Chiriboga públicamente empieza a cuestionar la validez de una evidencia que no es, y que hay un error, que no es fundamental para sancionar este delito. Porque con video o sin video, lo que ya existe, el informe del perito Ferruzón, es suficiente para que toda esta gente esté presa. Supongamos, imaginemos en un Ecuador democrático, con justicia independiente. ¿Qué podría pasar si se comprobara que en efecto el juez Juan Paredes no redactó la sentencia, que la sentencia le fue enviada en un pendrive por Chucky Seven, sea quien fuere Chucky Seven, y que por lo tanto esa sentencia fue dirigida por una parte interesada en el juicio? ¿Qué podría pasar penalmente, doctor Campaña? En un país democrático, eso significaría cárcel para el juez, significaría cárcel si se confirma que los abogados fueron los autores de la sentencia, significaría cárcel por los abogados. Y podría inclusive llegar hasta el mismísimo presidente de la República, si se confirma que el presidente sabía lo que estaba ocurriendo, como aparentemente sabía lo que ocurría. Y adicionalmente, lo que en este país uno no alcanza a comprender, la responsabilidad política del presidente de la República habría significado ya un juicio político. Porque obviamente pedirle al señor que renuncie, pues esa es una utopía. Pero es tan grave lo que ha ocurrido con la declaración del 3 de agosto, tan grave que un juicio político era algo que se imponía en el Ecuador para que se establezca la responsabilidad política. Porque si el presidente de la República sabía lo que estaba pasando con sus abogados, sería partícipe de un delito. Y si por el contrario no sabía, y vamos al supuesto no consentido de que no sabía, ¿cómo es que el 3 de agosto ya mencionó que le pasaron por medios informáticos parte de la sentencia, sino casi la totalidad? Entonces, esa omisión del presidente en actuar conlleva necesariamente una responsabilidad política. Entonces, yo creo que, desgraciadamente, este es un escándalo tan grande, pero que poco es lo que se puede hacer porque, por desgracia, Jorge, como usted muy bien dijo, no vivimos en una democracia. De hecho, tenemos una democracia figurativa, pero la democracia en su esencia, que implica independencia de poderes e instituciones sólidas, y esa máxima fundamental de que nadie está por encima de la ley, en el Ecuador no existe. De lo contrario, nadie explicaría cómo Yávar sigue en funciones, me refiero al fiscal, cómo Cuero sigue por ahí paseándose por cualquier lado y no tiene una orden de prisión todavía, cómo Paredes sigue siendo juez y cómo Gutenberg Vera sigue atendiendo causas penales. Es decir, estas son cosas inexplicables en una sociedad democrática. Muy bien, muchas gracias, doctor Campaña. A usted, un saludo. Gracias, el doctor Joffrey Campaña es abogado del Diario del Universo y además, como todos sabemos, un experto penalista.